Anatoly Moskvin es un adolescente de 12 años que vive en la quinta ciudad más grande de Rusia. Termina su jornada en la escuela y se está dirigiendo hacia su casa, sin saber que ese camino lo conduciría a un suceso que cambiaría para siempre el destino de su vida. Cuando Anatoly pasa cercano a un grupo de personas que están velando a una niña de la misma edad de Anatoly, él se da cuenta que hay unos hombres vestidos de negro y estos hombres, cuando lo ven pasar, vienen hacia él, lo sujetan por la fuerza y se lo llevan arrastrado hacia el féretro de la niña que yace muerta. Lo sujetan con fuerza y lo obligan a darle un beso en la frente al cadáver. Anatoly cuenta que él le dio ese beso en la frente obligado, pero que después le dio otro beso y después otro y a ese le siguió otro, y que ya no se podía separar del cadáver de esta niña llamada Natasha. En ese momento la madre de la niña se acerca a Anatoly y le pone un anillo en el dedo para luego poner también en el dedo de la niña otro anillo. Desde ese momento, Anatoly Moskvin era el esposo de Natasha Petrovska. No sabemos si esta historia es real o no, pero es la historia que Anatoly Moskvin contó a los medios de comunicación y a la policía cuando fue apresado, justificando o tratando de entender cuál era el origen de su obsesión hacia los cadáveres. Anatoly desde muy niño fue bastante precoz e inteligente, a pesar de que era muy retraído y más bien poco sociable. Fue un buen estudiante y llegó a graduarse de filología. También estudió lingüística, sabía perfectamente 13 idiomas, incluido el latín y el español. Era una persona bastante peculiar y se interesó muchísimo en la cultura céltica y en los ritos funerarios. Desde muy joven, Anatoly empezó a circular por los cementerios. Era algo que le agradaba hacer y en alguna ocasión sus padres también lo llevaron a algún cementerio. Esto parece que lo marcó muchísimo en su vida. Luego tuvo la oportunidad de colaborar con varias editoriales, realizó artículos para revistas y colaboró con periódicos. Empezó a forjarse una imagen de científico, de un gran conocedor sobre lo que son las necrópolis y todo lo que tenga que ver con la muerte. Lo describían como un genio y llegó a tener una gran reputación. Se fue haciendo conocer no solamente por las personas del lugar, sino también en los medios donde él se movía como pez en el agua. Era un gran comunicador, escribió artículos, escribió libros y llegó a tener una colección bastante nutrida de libros, 60,000 ejemplares entre libros y documentos. Esto era lo que conformaba su biblioteca en su apartamento. De modo que Anatoly tenía una gran reputación entre sus colegas y conocidos, pero siempre fue una persona muy alejada de la sociedad. No le gustaba mezclarse mucho, no salía, no bebía, no fumaba. Era una persona sana en ese sentido, de no tener vicios, pero sí era un poco extraño porque ni siquiera le conocían una pareja, nunca lo vieron con alguna mujer. De hecho, Anatoly vivía con sus padres, que ya eran personas ancianas de 70 años para arriba. Pero lo conocían como una persona excéntrica, como el genio excéntrico, extraño, pero nunca le vieron algo particularmente negativo. Anatoly colaboró con una revista científica y llegó a visitar en 2 años, entre el 2005 y el 2007, más de 700 cementerios en su zona. Él cuenta que a veces cuando estaba en esas incursiones tomaba agua de los charcos, dormía así en pajares
o en cabañas abandonadas. De hecho, dormía también entre las tumbas y alguna vez llegó a dormir dentro de un féretro que estaba preparado para un entierro al día siguiente, para un funeral. De manera que estamos hablando de una persona bastante peculiar. Además, ese apego hacia la cultura céltica y los rituales de los celtas tiene mucho que ver con esta historia. Ya poco a poco ustedes irán descubriendo el porqué y lo vamos a analizar un poco. Pero empezó a surgir un problema allí en la región de Anátolis, porque empezaron a descubrir que había alguien que estaba profanando las tumbas y cada día se perdían los cadáveres. Esta situación tan delicada alertó mucho a las autoridades y cuando veían a Anátolis que circulaba por los cementerios y que lo veían que dormía ahí entre las tumbas, llegaron a tener sospechas de él. Pero en cuanto le pedían sus documentos y él exhibía todas sus credenciales de filólogo, lingüista, prácticamente un antropólogo, una persona con un gran conocimiento, lo dejaban tranquilo porque se daban cuenta que simplemente se trataba de un científico un poco excéntrico con un aspecto extraño. Entonces la policía empezó a focalizarse hacia grupos extremistas que tal vez estaban abriendo las tumbas como una manera de venganza. En ese momento había ciertos roces allí con algunos grupos y tenían estos problemas de ley, entonces ellos se lo atribuyeron a estos grupos y no despertó muchas sospechas a Anátolis. De hecho, lo llamaron para que colaborara con ellos. Le pidieron, ya que él tenía este gran conocimiento en lo que son las cosas funerarias y todo esto de los cementerios. Para él los cementerios eran su segundo hogar, los conocía muy bien, tenía, digamos, el mapa mental de cada lugar en los cementerios, de manera que se contactaron con él y le pidieron su colaboración. Anátolis se ofreció gustoso y empezó a acompañar a la policía, sin sospechar las autoridades que tenían justamente frente a sus narices al profanador serial de las tumbas que ellos mismos estaban encontrando abiertas. Pero quizás no hay crímenes perfectos y siempre hay algún descuido, alguna pista que se pueda seguir. Y estos sabuesos de la policía notaron unas huellas que les llamó mucho la atención hasta llegar hasta Anátolis. Se dieron cuenta que él era probablemente el profanador y lo tomaron ya como el primer sospechoso. Se concentraron más en él, fueron a su casa y lo que descubrieron es algo que causó horror al mundo entero. Es un caso que se ha hecho conocer en todo el mundo y que seguramente algunos de ustedes lo conocen porque fue muy clamoroso y escandalizó mucho por lo que significó. Resulta que los policías entraron a la casa de Anátolis para revisar. Empezaron a notar que habían unas muñecas de tamaño natural por todo su apartamento. Estaba lleno de muñecos y muñecas, aparte de sus libros y algo de desorden. Y también ropa, eso les llamó mucho la atención, mucha ropa de niña, máscaras, objetos un poco extraños para un hombre de su edad y de su intelecto. Alguno de los policías al mover uno de los cuerpos se dio cuenta que éste emitía música. Entonces, cuando fueron a revisar, se dieron cuenta que efectivamente era un cuerpo, no era una muñeca, era un cuerpo con una caja musical dentro de su caja torácica. Descubrieron con horror que se trataba de cuerpos reales de niñas desde los 3 años hasta más de 20 mujeres, disecados, rellenos con trapos y una serie de elementos blandos. También encontraron un corazón disecado. Se dieron cuenta que los rostros de estas momias estaban maquillados, tenían cera, tenían características muy extrañas que
les daba ese aspecto de máscara y en algunos casos en vez de ojos tenían botones. Ya les vendrá a la mente un referente muy claro a esto. También notaron que algunos de los cuerpos llevaban puesto la ropa con la que habían sido enterradas estas niñas. Todas eran niñas de género femenino, no había niños allí. Entonces en ese momento se empiezan a alertar las personas del lugar, incluyendo una joven pareja que había perdido a su hija de una manera muy violenta y muy dramática. ¿Qué sucedió con la pequeña Olga de 10 años? Ella vivía con sus padres en su apartamento y resulta que era una niña muy protegida por sus padres, pero la niña quería ir donde su abuela, ahí cerca. La abuela vivía en un bloque de apartamentos allí, a una cuadra, muy cerca. Y le pidió a sus padres que la dejaran ir. Ellos le dijeron que no. Pero entonces ella muy decidida tomó su sombrilla azul, su bolsita verde y dijo, yo voy donde mi abuelita porque yo ya estoy grande. Entonces, bueno, la dejaron ir por primera vez sola a la casa de la abuelita. Pero resulta que abajo del apartamento, o sea, me imagino que ahí en el hall del edificio, estaba un pordiosero, una persona de la calle esperando allí en la oscuridad y asaltó a Olga para robarle sus areticos. Como Olga trató de escapar, este sujeto le pegó con una barra de metal y le quitó la vida a la niña. Esto dejó destruida esta pareja, ellos quedaron bastante mal y iban a visitar, por 10 años duraron ellos visitando a su hija al cementerio, llevándole flores, sin saber que el cuerpo de la niña ya no estaba allí. Ellos después de un tiempo, de algunos años, se empezaron a dar cuenta de algo. Por ejemplo, ellos iban a arreglarle la tumba a la niña, le arreglaban las flores, le arreglaban la cruz y se empezaron a dar cuenta que cuando regresaban a la tumba habían movido las cosas. Eso les hacía sospechar, pero bueno, ellos trataron de no poner mucha atención a eso. De hecho, una vez encontraron la cruz que habían puesto, la encontraron torcida. Eso ya no les gustó mucho. Y cada vez que empezaron a ir a visitar a la hija a la tumba, empezaron a encontrar también una serie de notas. Eso fue bastante espeluznante para ellos porque, por ejemplo, el sujeto que dejaba estas notas, que eran dirigidas a la niña, decía, la llamaban pequeña señora, y empezó a dejar una serie de frases y de cosas que a estas personas les daba escalofrío solo leer eso y esperaban encontrar al sujeto para pedirle cuentas, pero nunca se encontraron con él. Cuando descubrieron lo que sucedió en el apartamento de Anatoly, que encontraron todos estos cuerpos, llamaron a este par de padres y le dijeron, mire, nosotros estamos revisando las tumbas, vamos a mirar la tumba de su hija porque tenemos dudas, porque en este cementerio se han profanado tumbas. Pues los padres dijeron, bueno, no pensamos que este sea el caso, pero bueno, está bien, abramos a ver qué pasa. Cuando desenterraron el ataúd de Olga, la pequeña niña, se dieron cuenta que había un hueco en la parte superior del ataúd. En ese momento la madre de Olga casi se desmaya cuando se dio cuenta que el cuerpo de la niña no estaba. Ellos decían, durante 10 años estuvimos viniendo a visitar a nuestra hija pensando que ella, después de habernosla quitado ese sujeto de manera tan fuerte, tan violenta, al menos había descansado, pero no fue así. No me la dejaron descansar, decían los padres. Cuando se enteraron que uno de esos cuerpos, de esas muñecas que estaban en ese apartamento, era su hija, pues ellos quedaron bastante traumatizados por este hecho. Ellos estuvieron muy mal y de hecho el padre se empezó a obsesionar con la habitación de la niña, siempre iba allí. Entonces la madre, para su salud mental, le dijo a él que se tenían que ir de ahí, que ella ya no quería estar más en ese apartamento, pero el señor no quería, él se negó y ella se fue.
se fue porque ya no soportó más eso. Después, afortunadamente, ellos se reencuentran y rehacen su vida. Esta pareja se dan otra oportunidad y ahora tienen un hermoso niño. Pero sus corazones siguen afligidos y eso es algo que no se supera porque la niña no, ellos asumen que todo ese tiempo estuvo en ese apartamento con este loco. Eso causa horror a ellos, a pesar de que sí, está muerta, pero nosotros percibimos a nuestros seres queridos como si no murieran nunca. Nosotros tenemos eso dentro de nuestros corazones y saber que los tiene en manos un loco pervertido, depravado, quién sabe qué retorcijones mentales tiene, nos atormenta esa idea. Puede ser que el ser que ya dejó ese cuerpo ni se entera y está feliz, está tranquilo, está en reposo, pero en la psicología de los parientes es muy fuerte saber que el cuerpo de la niña estaba siendo manipulado por esta persona. Eso es algo que a ellos no los deja tranquilos y el padre de Olga dice que pues si él hubiera tenido digamos la manera de poderse vengar, él estaría en este momento en la cárcel. Obviamente que cuando hicieron este hallazgo tan impresionante, llamaron a los padres de Anatoly a declarar. Les dijeron, bueno señores, ustedes cómo no se dieron cuenta. Quisieron como enterarse si ellos también habían sido cómplices o algo. Este par de señores, de adultos, viajaban mucho. Ellos se mantenían muy ausentes del lugar y ellos declararon que para ellos su hijo sí era un poco extraño que tuviera esas muñecas, pero ellos dijeron, debe ser que nuestro hijo, que es un poco excéntrico, un poco extraño, pues tiene estos gustos de coleccionismo. ¿Qué problema tiene? Pero yo me hago una pregunta y no lo encontré en ningún artículo y es muy importante y tal vez ustedes ya lo estén pensando. ¿Por qué nadie sintió un olor extraño? Porque estamos hablando de 26 cuerpos. A ver, algunos medios dicen que son, casi todos dicen que son 29. Pero la fuente que yo consulté, que me parece bastante creíble, confiable, decía 26. Aunque las autoridades asumen que él seguramente extrajo muchos más, pero tal vez no los encontraron allí en su apartamento. Sin embargo, dejémoslo allí entre 26 y 29 cuerpos que algún olor producen. Yo tratando de hipotizar, ¿no? De pensar tal vez poniéndome en los zapatos de esas personas, quizás pensaban que el hijo no era muy aseado porque había muchos libros, mucho desorden y dirían, bueno, huele mal y tal vez por eso hasta se iban de viaje. Pero yo tengo mis sospechas y creo que alguna sospecha tuvo que haber despertado en ellos y tal vez quisieron ignorarlo. Y se iban tal vez también por esto, tratando de evitar estar ahí con este. Me parece una convivencia enfermiza, extraña, porque ya de por sí no critico que las personas de esa edad vivan con sus padres, absolutamente no, pero hay ciertas situaciones familiares que son extrañas y no sé, no conozco muy bien a esta pareja, a estos señores padres de Anatoly Quindi, o sea que no quiero dar juicios, pero yo pienso en eso, en el olor que podría producir, además los químicos que él usaba también y para disecar. Y pues yo si fuera la madre de él me hubiera dado curiosidad de ver cómo las hacía, al menos. Entonces sí tengo mis sospechas hacia los padres de Anatoly, definitivamente. Cuando empezaron a indagar en Anatoly, obviamente le hicieron su proceso y le hicieron un análisis psiquiátrico. Se dieron cuenta que definitivamente sufre de esquizofrenia y una esquizofrenia muy fuerte. Así que lo declararon incapaz de estar presente, de pasar por un proceso, por un juicio. De modo que decidieron encerrarlo en un centro psiquiátrico. Esto desde el 2011, pero él ha tratado y sus abogados han tratado de decir, no, él ya no es peligroso, él ya no representa un peligro para la sociedad. Sin embargo, siempre se lo niegan.
afortunadamente le niegan esa salida. Y afortunadamente le negaron también la adopción de una niña, porque resulta que Anatoly quiso adoptar una niña. Y pues por su situación económica y me imagino que por no tener pareja y por muchas circunstancias, y si fueron a visitar su casa, pues contundentemente un no le habrán dado rotundo, porque pues no lo veían como un perfil apropiado para tener una niña. Menos mal, por lo menos en eso no fallaron los asistentes sociales y los encargados de esos procesos de adopción. Pero ustedes se imaginan, ¿qué sucede aquí? Yo les comenté que Anatoly era muy aficionado a la cultura céltica. Y resulta que para los celtas, miren qué curioso, porque yo creo que esto no es ajeno a este caso. Para los celtas, la muerte, no de los guerreros, porque la muerte de los guerreros era una cosa muy distinta y de los líderes. La muerte de los niños, las mujeres y los ancianos era otra cosa. Para ellos, esa muerte debía estar más bien rodeada de la familia y estos muertos debían estar cerca, lo más cerca posible a la familia. Así que yo pienso que Anatoly estaba muy influenciado por este pensamiento céltico de la familia. De hecho, cuando lo llamaron a juicio y lo cuestionaron, él a los familiares de las víctimas, a estas pobres familias, les dijo: ustedes las abandonaron en ese lugar frío, yo las recuperé y les di calor en mi casa. Imagínense para un padre escuchar estas palabras, pues muy fuerte, muy fuerte y muy terrible. Él asumía eso, él lo decía con total naturalidad y de hecho él les celebró los cumpleaños a estas niñas, les hablaba, interactuaba con ellas, las cambiaba de posición, les cambiaba la ropa, las arreglaba. Él, como decimos nosotros popularmente en mi país, muñequeó con ellas. Él las trataba como sus hijitas, creo, porque en realidad en el análisis psiquiátrico que le hicieron a Anatoly no encontraron una parafilia, digamos, no le encontraron como que lo hiciera por una motivación sexual. Realmente a Anatoly ese tema no le gustaba ni tocarlo. Es de esas personas que no les gusta tener como ese tipo de contacto o hablar de ese tema, le da fastidio, le da como repugnancia. Entonces descartaron que fuera esa la motivación. Pero yo no lo descartaría porque si hablamos ya en términos freudianos, muy dentro de él, en el profundo, sí había esa connotación, sí la había. O si no, porque eran solo niñas, solo género femenino. Y el ser humano, la psique humana se mueve con ese eje. Es una cosa esencial. Y de hecho descubrieron que Anatoly muy probablemente fue abusado cuando era niño. Entonces díganme si eso no está conectado. Lo que pasa es que a veces esos informes son viciados porque quieren hacer una cosa o la otra, o están pensando de pronto en apaciguar a la prensa, siempre con una intención, ocultan, digamos, lo que ellos van descubriendo, pero si una persona a simple vista analiza este caso, para mí sí había esa connotación. Y bueno, si lo dijeron para tranquilizar a los padres, es válido para que ya no torturarlos más. Esos pobres padres son los que no tienen paz realmente. ¿Qué recovecos mentales pueden conducir a un sujeto a semejantes acciones? Porque entre más entendamos la naturaleza humana, tal vez más podamos prevenir las cosas. No podemos vivir todavía pensando que vivimos en el mundo de los Teletubbies. De hecho, los Teletubbies, bueno, dejemos eso así. Pero pienso que es importante estar muy despiertos
y sospechar. O sea, el jefe, el director de la revista donde trabajaba Anatoly todavía está esperando a que le digan que todo esto ha sido un error. Por ejemplo, él todavía no puede creer que ese ser humano tan inteligente, tan genial, tan brillante y tan lúcido, hablándolo en términos intelectuales, haya podido hacer algo así. En cambio, ya vemos cuál es la realidad, o sea que el intelecto, la inteligencia, la brillantez mental, no sé si esta historia tan elaborada del beso, la niña allí, estas personas que lo obligaron a darle ese beso, sea una elaboración mental suya para él mismo construirse como un origen y entenderlo y hasta romantizado, porque a mí me parece que es una historia muy romantizada como para una telenovela. De hecho, estas personas muchas veces juegan con eso, son personas geniales, son muy inteligentes, tienen este lado muy oscuro que realmente hace mucho daño y siempre a las criaturas más indefensas, que son los niños. Entonces, mucho ojo. Y yo quería hacerles una pregunta antes de terminar. ¿Ustedes qué opinan respecto a la decisión que tomaron los jueces de no mandarlo a una cárcel y de no darle una pena de muerte o una cadena perpetua? Lo dejaron como suspendido para que haga su tratamiento y como lo dejaron allí en un asilo psiquiátrico. ¿Ustedes qué hubieran hecho? ¿Qué opinan de eso? ¿Qué opinan de este sujeto? Me gustaría escuchar sus opiniones. Sería interesante leerlas. Ustedes saben que yo estoy muy pendiente de sus comentarios. Y bueno, no olviden que las citas aquí en Mystery Channel cada semana porque hay muchas historias y misterios que descubrir. Tengan un feliz Halloween. Coman muchos dulces, pero ojo, estén muy atentos con esos seres de la noche que andan sueltos últimamente. Un abrazo a todos y cuídense mucho.